ha generado a través de la Corte Constitucional, por ejemplo, en este último fin de semana, este fallo que se emitió en torno a este decreto ley sobre finanzas públicas que pretendía que se desconozca los intereses, las multas que las entidades públicas tienen con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ha propuesto al Instituto Ecuatoriano que no le pagan como tiene que ser, no le están entregando los recursos que se habían establecido para este año, y ayer estábamos diciendo, el IES está desinvirtiendo, es decir, la platita que tiene invertida por alguna circunstancia, tiene que sacar esa plata para poder solventar las necesidades que tiene el IES, tanto en, como decíamos, 133 millones de dólares para salud y otros montos para pagar las pensiones, porque el gobierno no le está pagando el 40% que le corresponde. Pero al menos, digamos, un triunfo de quienes estaban, pues, en este caso, opuestos a que la Corte Constitucional pueda aprobar este decreto ley. Este decreto ley que tenía otras perditas también en este caso, pero ya fue negado. Decía quienes estaban opuestos, como el Frente Unitario de los Trabajadores, las centrales sindicales, que pusieron pues su voz de alerta ante lo que se pretendía hacer, porque hay otras cosas escondiditas por ahí también que querían en este proyecto de ley. ¿Cómo está, Edwin? Muy buenos días. Buenos días a ustedes, muchas gracias por la entrevista. Un saludo al pueblo ecuatoriano en estas semanas medias complejas, complicadas. Una buena noticia que es la de la Corte Constitucional, malas noticias a nivel internacional, el ataque a Palestina, el ataque a Israel, aquí en el Ecuador el tema de la delincuencia, los testigos y todos estos hechos que en una época, en un tema de crisis, digamos, social, política, económica y de credibilidad de las instituciones del Estado, es complejo, complicado, y créanse, los ecuatorianos en esta incertidumbre no sé cómo vayan a votar. Realmente cada uno, les decía estos micrófonos, cada uno cuidándose las espaldas del otro, y no hay realmente con estos últimos acontecimientos aquí en el Ecuador, no hay en quién confiar. O sea, desgraciadamente no tenemos instituciones del Estado que son los que protegen los derechos de los ecuatorianos, que son los llamados a vigilar la seguridad tanto jurídica y física de los ecuatorianos. No tenemos garantía. Eso es lo que estamos viendo, un país en el caos. O sea, la justicia no es justicia, digamos, lo que tenemos acá en nuestro medio. No, usted lo decía muy bien, la fiscalía en algunos aspectos es rápida para actuar, en otros aspectos casi similares hay una lentitud de la tortuga, y aparecerá, ojalá, cuando les convenga que aparezca, o no aparecerá cuando no les convenga que aparezca, y lo enterrarán o lo archivarán. O sea, básicamente ese es el trabajo que desgraciadamente nuestras instituciones, como digo, de control de justicia, es lo que ha pasado. Una Corte Suprema, una Corte Judicial en broncas, en peleas, en debates, y realmente no hay la atención que quieran los ecuatorianos. Un pobre ecuatoriano que tenga un juicio, imagínense cuánto tiene que pasar para que le atiendan o para que dictaminen cualquier cosa que ya para el ecuatoriano que ya está 4 o 5 años dice, bueno, ya que dictamine lo que sea, pero ya. En este caso, con casos complejos como el tema del asesinato de Fernando Villavicencio, que como decíamos nosotros, nuestra solidaridad, pero se maneja y no se respeta ni siquiera el luto, digamos, o las condiciones en que fue él mismo asesinado, y no se sabe si hay seriedad en la investigación. Fíjese usted lo que pasó, el asesinato de estos sicarios que estuvieron involucrados en este homicidio. Prácticamente pensábamos que estaban a buen recaudo para ser interrogados, y resulta que les mataron. Entonces, y eso ahí considero que nos deja, como digo, en incertidumbre a los ecuatorianos en todos los aspectos. En todos los aspectos, no solo en en las cosas se dan precisamente con
un cronograma prácticamente de los acontecimientos que tienen que darse, ¿no? Como que calculan, esto tiene que salir a tal fecha y esto hay que hacerlo a tal fecha, pero una manera realmente indecente de manipular a la opinión pública, sinceramente. Claro. Y de manipular también a los ciudadanos en ese sentido. Claro, es que, mire, usted no puede decir otra cosa que sí existen intereses, cuando, por ejemplo, un caso como el del ex defensor del pueblo, el señor Freddy Carrión, en algunos aspectos parecía que se movía, después se ponía lento, no le daban ni el habeas corpus para que pueda defenderse en libertad, cuando hay casos peores que el del defensor, el ex defensor del pueblo, que han salido incluso a la luz y han salido libres. Entonces uno no se explica cómo, porque uno no es que es doctor, no es que es especialista jurídico, pero solo basta ver un crimen distinto al otro y tiene diferentes tratamientos. O sea, un peor crimen se soluciona más fácil y se sueltan delincuentes, y otro crimen que se está juzgando se ha venido llevando años. Eso digo, el caso de Freddy Carrión es uno de los ejemplos visibles, digamos. Para el otro, el caso Gabela. O sea, ¿cómo un caso importante como ese no le dan tanto movimiento? Y estos casos, a conveniencia, sí, aceleremos porque conviene. Más o menos así es lo que estamos viendo los ecuatorianos, ¿no? Ante esta situación, ¿qué actitud mantienen en este caso los trabajadores, las centrales sindicales? Bueno, nosotros creo que no nos hemos equivocado, más allá de que digan que el voto en el voto nulo, que el voto nulo puedan decir que eso es darle no, o sea, yo creo que el voto nulo, como decía la vez anterior, eso significa que el gobernante que está viendo que va a gobernar con una incertidumbre del pueblo ecuatoriano de confianza y de credibilidad, no solo en el candidato que va a venir, sino en las instituciones que están nombradas de manera popular. O sea, no hay candidatos que han ganado con el 20%, no gozan de la credibilidad del pueblo ecuatoriano en general. Les toca ganarse esa confianza y les tocará hacer un trabajo que es titánico para poder recuperar la confianza de los ecuatorianos en los temas de seguridad, en el tema de justicia. Más allá que digan que el presidente no debe meter la mano, sí, no debe meter, pero sí debe dar las garantías necesarias para que el Ecuador pueda volverse un país seguro. Porque si no, con estas conveniencias de que yo entro de presidente y voy a tapar la espalda de mi amigo que está siendo atacado, entonces todos los gobernantes van a entrar en la misma línea. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo como ecuatorianos. Bueno, pero eso es lo que ha ocurrido permanentemente, pues entra un gobierno y ahí se terminan todos los hechos que pudieron haber cometido el anterior. Y ahí prima la impunidad prácticamente en todas las circunstancias que se están ventilando. Vea, todo lo que hemos dicho de estos casos que lamentablemente no tienen asidero en la Fiscalía, no avanzan, INA Papers, Pandora Papers, etcétera, etcétera. Todos estos hechos, acuérdense que se van a terminar con el tiempo. La gente prácticamente se va a olvidar. Y ahí se acabó. Porque claro, la impunidad ya viene siendo normal para el pueblo ecuatoriano. Están viendo que todo este tipo de impunidades, o sea, ya se vuelve como normal, es decir, como ahora vemos a los delincuentes robar en las esquinas y como ya nadie se acerca, no puede defender un ecuatoriano, entonces el Estado nos ha abandonado prácticamente. Entonces dicen, bueno, esto ya creo que es normal en este país. O sea, se vuelve la impunidad, se vuelve una normalidad aquí en el país. A ver, hay una inquietud en el 255-4090, 255-4090 y el 2546-108 habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, señor periodista, agradeciéndole por la oportunidad y un excelente comienzo de semana, ¿no? Hoy, primer día después del feriado. Levantándome con tremenda noticia que el día de ayer, que ya encontraron al culpable del asesinato de don Villavicencio, ¿verdad? ¿Qué le parece? Chuticas, oiga, qué pena, ¿no? Cómo nos ven la cara de, como dijo este señor de la derecha, creo que dijo pendejos, cojudos, ¿cómo nos ven? Discúlpeme la mala expresión tan de mañana, ¿no? ¿Cómo nos ven la cara? Oiga, qué pena. Vea, yo me estaba acordando, rapidita si le voy a comentar. Yo me acuerdo, ¿no?, de unos jóvenes que trabajaban conmigo, uno de ellos estando en estado etílico, mató a otra persona, vea.
Ahí fueron detenidos todos los que son y los que no son, los que estaban tomando en esa ocasión, en esa fiesta, ¿verdad? Aquí sucede algo, hay personas que ni siquiera quieren devolver el celular para ir a una investigación. Yo creo que deberían inclusive hasta los celulares detenerles, ¿no? Y hay indicios ya de responsabilidad. Yo creo que aquí no falta ser un James Bond, no falta ser un Sherlock Holmes. Simplemente con lo que dan a conocer las noticias, vea, de este señor Danilo Carreras, del presidente. Inclusive estuve viendo un reportaje de la televisión española. No creo que la televisión española sea correísta, oiga. ¿Cómo dan los indicios? ¿A dónde se puede llegar? Y qué pena que no hagan nada, vean. Pero si de pronto un ladrón, alguien de barrio se roba una gallina, enseguida le caen y le van llevando detenido a garrotes y a patadas, vean. Qué pena cómo estamos viviendo, oiga. Y bueno, yo creo que es parte de nuestra culpa también. Y le digo siempre, Edith, gracias por la oportunidad, no. Por favor, votemos en este 15, votemos, no con el corazón, votemos con responsabilidad. Que definitivamente se ha vuelto el país un narco gobierno, un narco país. Votemos con responsabilidad, por favor, votemos, pensemos bien cómo nos va a ir las cosas, ¿no? ¿Cómo han jugado? Oiga, qué pena, pero cosa que hasta duele la cabeza, yo ya no quiero ver las noticias, ya. Adiós, gracias, Naya, esta emisora, y con mucho respeto para usted, señor periodista. Acá está Cabales, usted es un caballero del periodismo. Yo creo que a usted se debe darle el día del periodista, algo, ¿no? Porque es usted un caballero de las noticias. Y bueno, un excelente día para ustedes. Qué pena que me da por nuestro país cómo se derrumba, se cae pedazos de esta podredumbre de gobierno. Un excelente día para a usted. ustedes. Gracias también por la participación. Ese es el lío, ¿no? Ese es el problema. El país se cae a pedazos. El país se cae a pedazos y estamos disputándonos a dentelladas el país prácticamente. De lo que vayan a hacer, hay otro contacto, de lo que vayan a hacer o de lo que nos están ofreciendo, ¿cuánto de ello cree que usted que se va a lograr hacer en este caso? ¿O se va a recuperar o se va a mejorar el país? Cualquiera de los dos candidatos que ingresen, Edwin. A ver, año y medio tienen los candidatos, en 16 meses hay una asamblea también que está operando, que va a operar en el país también. Si es que vamos a la tónica de cómo han funcionado las asambleas anteriores, yo creo que hará muy poco por los enfrentamientos que ya se vienen, porque gane el uno, o sea, gane que no es que la gane asamblea el va a un lado cambiar. o el otro lado. A mí me parece que tal como está el panorama en estos momentos de las elecciones, se va a trasladar también al tema de la asamblea. El tema de quién llegue a ser candidato le compete el tema de la seguridad, el empleo, la salud y la salud y la educación, que son temas que consideramos principales y los que más se han nombrado. Tema de seguridad, que no solo que es transversal al tema del empleo, puesto que si es que no hay seguridad no hay inversión, si no hay seguridad el empleo también corre el peligro de que se caigan en ciertas inversiones que puede haber, porque yo creo que el inversionista para venir al país o a un inversionista nacional para invertir debe también ver el tema de seguridad, que es lo que va a reclamar todos los inversionistas, ¿no? Entonces me parece que como eje transversal el tema del empleo y el tema de seguridad deben ir de la mano y debe dejar sentado bases. Uno de los aspectos, limpiar la corrupción, como digo, con mucho respeto. Es bien complicado, jodido, tal como están infiltradas nuestras instituciones, la Corte de Justicia, la Fiscalía, la Policía, donde se han infiltrado bandas de narcotráficos. Imagínense, desde el Ejecutivo tenemos inmiscuido un cuñado del presidente en estos chanchullos de las bandas de narcotráficos más importantes. Se nombra a los albaneses, se nombra aquí a los lobos, es decir, una serie de personajes que han influido en la política y se convierte en la narcopolítica hoy día. Entonces es complicado. Y ese debe ser el esfuerzo de los gobernantes que vayan a ingresar, es decir, una limpia total de todo el aparataje que les corresponda a ellos. Pero ¿no? van a tener, digamos, la posibilidad en este caso de hacer, por lo que usted dice, esa limpia total
dentro de la estructura de un gobierno, tienen poco tiempo, de pronto tienen muchos nexos, tienen muchos compromisos, tal cual van a llegar a la presidencia. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano se pregunta, y es la misma pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es el compromiso de pronto va a ser político? la misma decepción que tenemos. Lamentablemente no van a poder cumplir lo que están diciéndonos. Lamentablemente tenemos dos candidatos que tienen los vínculos del pasado y tienen los vínculos de lo que está aconteciendo en estos momentos. El tema que ha acontecido, el asesinato de estos sicarios, tiene un complemento. Entonces, si hay una vinculación y una desconfianza, eso implica que el país va a volverse de manera más desconfiada, la gente va a desconfiar más en las instituciones, porque si no hay un gobernante que dé seguridad en estos aspectos, como digo, de seguridad, valga la redundancia, empleo, salud y educación, esto no va a avanzar. Hay que dejar sentadas bases, estructuras necesarias para que pueda cambiar. Es decir, como gobernante debe entrar, yo me desapego y empecemos a construir con un diálogo social de todos los sectores para que pueda involucrar. Si va a ser solito, no lo va a poder hacer. A ver, eso es importante, lo que acaba de señalar. Diálogo social, aquí tiene que haber una apertura total y ojalá que confluyan todas las tendencias, que confluyan todos los actores en este sentido acá en el país para buscar este diálogo que posibilite cosas importantes para los ecuatorianos. 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Muy buenos días, felicitando a la emisora, a cada uno de los integrantes, al licenciado Morocho, por permitir que en realidad de verdad, por lo más, exista verdadera democracia y dejarnos expresar. Le pido un favor, si le baja un poquito el volumen de su radio, por favor, y le escuchamos perfectamente. Ahí estamos. Pues yo considero que si el voto es nulo, deberían dar validez a lo que expresamos como ciudadanos y no dar el voto a quien esté ganando más, porque de esa forma nos están burlando la verdadera democracia de la cual dice que existe. Y si existe un defensor del pueblo, lo cual sabemos que no existe de verdad, y esto lo digo con veracidad, ya que en una audiencia que se dio, fui atacada por el abogado de la parte contraria. No soy parte del proceso, cierto es, pero soy una ciudadana que hago altruismo y estoy ayudando a una persona con discapacidad grave y que por su discapacidad no le han dado el apoyo desde el Ministerio de Inclusión y laboro en forma independiente y ayudamos con profesionales avalados y que dan su contribución filantrópica a las personas que no tienen esta ayuda. Sin embargo, el defensor del pueblo, que fue en representación de representación del defensor de los ciudadanos, fui agredida, amenazada, incluso violentando el COIP del 171 de mi privacidad, de mi intimidad, y sin embargo, la señora jueza no optó por tomar medidas en defensa de la mujer, ni peor, el defensor del pueblo. Así es como está tan mal la situación en nuestro país. Se habla solamente de boca de la Defensoría del Pueblo, se habla de boca de que defienden a la mujer, de que defienden a las personas con discapacidad, pero en realidad de verdad lo único que defienden son sus intereses personales. De esta forma jamás se podrá salir adelante, porque entendamos bien, ciudadanos, que el hecho de mentir es corrupción. El mentiroso y el ladrón, la peor cosa son, y lo peor que tenemos en la humanidad hoy en la actualidad son aquellos violadores, aquellos que en realidad de verdad son la peor escoria de esta raza y de esta esfera, y sin embargo los jueces optan por liberar y los mal llamados derechos humanos que en realidad están torcidos, porque ¿qué derechos va a ser? Favorecer a aquellos que hacen daño, aquellos que corrompen incluso a nuestros niños, a la integridad de nuestra sociedad, y sin embargo están a favor de lo negativo. Gracias por permitir la expresión y de esta forma sacar nuestras emociones que tenemos reprimidas, ya que este gobierno y los gobiernos que han sido antecesores y los que vendrán no harán nada, porque en realidad de verdad si queremos justicia de verdad tendríamos que tener presidentes con conciencia, es decir, que estén despiertos en la hora de la verdad a defender no los intereses económicos únicamente, que son la base fundamental, pero la esencia del ser humano en realidad de verdad es el estado emocional. Si desde ahí partiríamos y veríamos que
da trabajo a nuestros jóvenes, da trabajo incluso a las personas con discapacidad y a las personas, sea de la tercera edad, en los niveles que estén, es una forma de redimir al ser humano como tal y decirle que es un ente en la sociedad positivo, porque regalar, como dije algún día en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en una reunión que estuvimos incluso con gente especializada que puso la ministra Cordero en ese entonces, yo fui bien clara y les dije, mantener mendicidad y regalar dinero es como un padre que alcahuetea a su hijo manteniéndole siempre sin permitir que éste se defienda en una sociedad. Muchas gracias y felicitaciones a esta emisora. Como decía, el próximo gobernante tiene que llamar a una mesa de diálogo, de concertación nacional donde estén todos los sectores involucrados, sector laboral, sector de los trabajadores, los partidos políticos, para trabajar en una minga por la inseguridad que vive el país y para llevarle a este país, empezar a llevarle al país como debe ser y regresar a esta atmósfera de paz que tenía antes de este gobierno, porque realmente... Pero bien complicado, ¿no? Sí. Bien complicado, las situaciones se han puesto bien tensas, digamos, en este aspecto, fundamentalmente en la seguridad. Edwin, seguiremos conversando de estos temas. Por ahora, agradecido por su presencia. Muchas gracias, Osvaldo. Y lastimosamente del tema salarial no pudimos hablar, pero... No pudimos hablar, pero tenemos chance de hablar del tema salarial. ¿Eso se define cuándo? Ya. Hay 3 reuniones tiene que convocar el ministro de Trabajo. Nosotros, le digo así muy rápidamente, no tenemos mucha aspiración en que va a haber un acuerdo. Consideramos que ojalá este gobierno, que es el que tiene que determinar el salario, se acoja a lo que dijo el presidente, llegar a los $500, lo que aspiramos. No se va a poder lograr mucho, como digo, ustedes aspiran el incremento de ¿cuánto? ¿De 25? Claro, para que complete $25. los $500, los $50 me parece que faltan para completar los $500 y me parece que ese debería ser el salario. $50, así es. Bueno, él dijo 25 decía, ¿no? Sí, pero considero que como las empresas, la Vistazo acaba de sacar las últimas ganancias de las empresas y han ganado el 12%. Entonces, si es que hay un incremento de ganancias que son las que han ganado en las crisis, en las pandemias, deberían devolver algo al trabajador que tiene por lo menos empleo. Ese debería ser un inicio de las empresas, reconocer los esfuerzos de los trabajadores que han estado laborando y que por eso han sacado adelante las empresas, las financieras, las empresas grandes, las transnacionales. Todas estas deberían llegar por lo menos a ese aspecto. El otro aspecto que debe trabajar el Consejo Nacional de Salarios es incorporar a las comisiones sectoriales los nuevos contratos, las nuevas actividades, el trabajo de plataformas, el trabajo de la telecomunicación, el teletrabajo. Entonces debe incorporar a las comisiones sectoriales. Yo creo que más allá de eso habría que ver qué es lo que sucede el próximo año. Ya estaremos conversando de este particular con la dirigencia sindical respecto a este incremento salarial que también se pretende. No hay mucha esperanza, como está señalando en este caso. Y quien va a definir tendrá que ser prácticamente el gobierno.